Bienvenidos a la Escuela del Futuro, aquella que comparte el conocimiento que te hará libre. Soy Magdalena López y en colaboración con el canal Educación de la Nueva Era te comparto este contenido para que comiences tu viaje hacia el bienestar integral. Bienvenidos a la Escuela del Futuro, Educación de la Nueva Era. Hoy, en este nuevo capítulo de Universo Sirius, te voy a estar compartiendo expertos en bienestar integral. Y hoy tengo a una mujer maravillosa con un background que es, la verdad, que muy parecido al mío. Cuando la he conocido digo, madre mía, podría ser mi historia. Mónica Urrea desde Colombia. Mónica, bienvenida. Muchas gracias, Magda. Qué rico estar aquí. Gracias por esta invitación. Gracias a ti por estar junto a mí hoy para estar hablando de las regresiones y del plan de alma. Bueno, deciros que este tema, Mónica es una experta, ha creado el método ALMA, que es terapia regresiva y sanación ancestral, a través de la cual además forma a terapeutas para que puedan acompañar a otras personas en sus procesos de sanación y conexión interior. Aquí hablamos mucho de cómo podemos implementar el bienestar integral en nuestra vida para sentirnos más conectados con el alma. Así que el tema de hoy, las regresiones y el plan de alma, nos va a poner en conexión realmente con ese anclaje de bienestar integral. Mónica, wow, bienvenida, es una maravilla tenerte aquí y decir que ella ha estado muy cerquita de aquí, de donde yo vivo, de Suiza, estuvo en Luxemburgo. ¿Y cómo fue ese cambio de pasar de Luxemburgo, de ser una abogada reconocida, a de repente decir, no, que voy a crear un método que se llama ALMA y que encima me voy a dedicar a las regresiones y al plan de alma? ¿Cómo fue esa transición? Ponnos en lugar. Bueno, pues yo inicialmente estudié Derecho aquí en Colombia, me formé como abogada. Yo pensaba que toda mi vida iba a estar encaminada hacia el derecho, aunque el mundo espiritual a mí me fascinó desde chiquita. Sin embargo, era tan racional que siempre pensé que, digamos, que a nivel laboral y a nivel profesional, ¿no? Lo más esperado que tenía que ver con el derecho, con el trabajar más en el mundo corporativo, ayudar a otras personas a través de eso. Entonces me formé en eso, ejercí el derecho durante 8 años. De hecho, efectivamente, los últimos 5 del ejercicio profesional los hice en Luxemburgo, porque terminé viviendo en Bélgica, trabajando en Luxemburgo en Derecho Fiscal Internacional. Nada que ver con esto, pero gracias a una experiencia personal que tuve en una regresión en la que me fui a Hawái a hacer un curso de otra cosa, pero ahí conocí a una persona que en un break me dijo, oye, ¿quieres que te haga una regresión? Yo la miré y me dieron como entre ganas y susto, pero finalmente le dije que sí. Y fue una de las experiencias más extraordinarias y más reveladoras de mi vida. O sea, yo no me imaginaba todo lo que iba a pasar ahí en esa sesión. Y entre otras cosas, además de comprenderme mucho más a mí misma desde diferentes ángulos, diferentes relaciones existentes en mi vida, algunos miedos, algunos comportamientos, lo más impactante para mí fue que una fobia que en ese momento me había acompañado durante 25 años, de repente desapareció cuando entendí de dónde venía, cuál era ese registro que internamente se había establecido como el origen de la fobia. Entonces, para mí esto fue absolutamente revelador. Además, me doy cuenta que esta fobia desaparece como 4 meses después, cuando me vuelvo a enfrentar a un gato, porque mi fobia eran los gatos, esos gatos hermosos que tú tienes ahí atrás y que además, pues como tú bien sabrás, digamos que en Europa es muy común, incluso más que en Latinoamérica por lo menos, mucha gente tiene gatos y en las calles hay gatos y es, bueno, yo entraba en pánico, gritaba, lloraba, me iba, salía corriendo, nadie podía entender por qué era, pero un gato que es tan tierno, ¿por qué te produce eso? La gente como que no lo podía comprender, yo tampoco, pero lo cierto era que era una cosa absolutamente inmanejable, irracional, y me di cuenta que había sanado esa fobia
unos meses después, cuando me volví a encontrar con un gato, y el gato se me acercó y yo lo empecé a acariciar en vez de salir gritando. Y la gente que se dio cuenta, por los que estaban conmigo, que ya sabían cómo me ponía yo, no podían entender, y era, pero qué está pasando acá? ¿Por qué no estás gritando? Y yo fui la primera sorprendida y dije, no puede ser. Esa regresión que hice en Hawái hace unos meses, donde entendí de dónde venía, pues tuvo que ser porque no había hecho nada diferente. Eso es en mí un deseo muy profundo de entender qué había pasado, porque yo, o sea, siempre he sido como muy curiosa, me ha gustado mucho comprender, entender qué es lo que pasa, qué es lo que hay detrás, y yo dije, yo quiero entender más qué pasó, qué se movió, ¿no? ¿A qué nivel? Espiritual, emocional, mental, físico. Entonces empiezo a estudiar hipnoterapia con el objetivo de comprender más qué había pasado en esa sesión. Y a medida que voy descubriendo todo este mundo maravilloso, me voy enamorando cada vez más. Sobre todo al ver el impacto que esto puede tener en la vida de la gente, en muchos aspectos. Yo decía, esta pasión que me despierta todo este mundo del bienestar, de la sanación, del acompañamiento, nunca me lo ha despertado el derecho, aunque amé el derecho y fui una abogada feliz, lo disfruté, me regaló muchas alegrías y satisfacciones, pero esto era algo diferente. Y yo decía, ¿yo qué hago con esto que siento? Yo siento que es un llamado del alma, yo necesito seguir esto. Entonces empecé a formarme mucho más, porque yo decía, yo como abogada, pues no tengo las bases para un acompañamiento sólido a las personas, y esto es una gran responsabilidad. Yo decía, ¿yo por qué no estudié más bien psicología o algo que me hubiera ayudado, ¿no? A poder guiar mejor a las personas. Entonces dije, no, me tengo que preparar muy bien, porque siento este deseo tan profundo de acompañar a los otros que quiero estar bien preparada. Entonces empiezo a formarme en absolutamente todo lo que se pasa por frente a mí que tiene que ver con temas de sanación y de bienestar, sin filtro. Todo lo que llegaba y me iba, y pues además tenía la gran ventaja que estando allá, pues viajar era muy fácil, entonces me iba a todos los países donde llegaban los expertos, ahí me iba yo a formar y a certificar en todo cuanto yo sentía que podía ser un buen complemento, ¿no? Y que me podía dar bases para este acompañamiento, hasta que ya llegó un punto en que sentí que estaba preparada. Y el siguiente llamado de mi alma, porque yo inicialmente dije, bueno, lo hago aquí en Europa, pues no, aquí me formé, aquí, bueno. Y el siguiente llamado fue, no, tienes que volverte a Colombia. Y yo decía, pero ¿cómo voy a dejar todo lo que he construido acá? Yo en ese momento tenía una relación muy linda de pareja, de hecho, por la cual me había ido a vivir allá, tenía o sea, tenía todo organizado, toda la vida que yo pensaba que iba a ser una vida muy bonita y muy feliz hasta el final de mis días. Y de pronto esto fue un terremoto que desestructura todo, y yo siento este llamado tan profundo que finalmente lo sigo y termino regresando aquí a Colombia y empiezo a trabajar en esto hace ya casi 10 años. Qué bonito, porque hemos dicho que el tema es la terapia regresiva como herramienta para recordar el plan de alma, y realmente a ti esa terapia regresiva te hizo recordar ese plan de alma. O sea, la historia que nos cuentas realmente es exactamente como ese llamado, ¿no? Ese momento que te planta la semilla de decir, no era por ahí, es por aquí. Todo aquello que has aprendido, sí, te va a servir, lo vas a tener ahí como herramienta, pero es por aquí. Y qué bonito cuando escuchamos ese llamado, damos los pasos, que al principio obviamente va a parecer que nos agobiamos, que nos asustamos, que ay, madre mía, ¿hacia dónde voy? ¿No? ¿Qué me deparará esa incertidumbre? Pero cuando abrazamos esa incertidumbre, ¿cómo sucede la magia? Y me parece muy bonito que hayas contado la historia de los gatos. Justamente antes de comenzar la sesión teníamos aquí a los dos gatitos. Es un simbolismo de cómo la realidad nos recuerda. Bueno, y obviamente nos has contado este episodio maravilloso de esa fobia, y seguramente muchas personas de la audiencia tengan algún tipo de fobia también. ¿Realmente ese tipo de fobia, en tu caso, te venía de esta vida o te venía realmente de otra vida pasada? Pues imagínate que yo siempre había pensado que venía de esta vida, porque cuando yo era chiquita tenía un pato, un patito chiquito que tenía en el jardín de mi casa, y un día cuando salí me di cuenta que un gato negro además, se había comido a mi pato, y yo salí, y yo era chiquita y lo vi, y a mí pues eso me generó un impacto muy grande porque yo quería mucho a mi patito.
Y yo siempre pensé que mi fobia a los gatos venía de ahí porque me parecía que era una historia lógica. Sin embargo, la fobia persistía y yo seguía teniendo pavor a los gatos. Y aquí en esta regresión me di cuenta que venía de una vida pasada, de mucho tiempo atrás, de una época medieval, donde vi una historia que yo decía, ¿qué es esta locura? Yo creo que ni a Steven Spielberg se le había ocurrido una cosa, ¿no? Como tan loca, porque yo decía, ¿será que yo me estoy inventando esto? ¿Yo de dónde estoy sacando? Porque me veía como una mujer joven que vivía en un village en Francia, muy pobre, muy, muy pobre, con un gato que era mi mascota, era un gatico negro que yo amaba y adoraba. Tenía una bolita de cristal y yo tenía como una capacidad como para ver el futuro, para ver más allá, tenía ciertas premoniciones y todo el mundo en el pueblo decía que yo era la loca del pueblo. O sea, nadie me quería, nadie me creía, la gente como que decía como que yo era bruja, como cosas, pero yo sinceramente sentía que era una buena persona, no hacía cosas malas ni nada, sino que tenía como estos dones. La única persona que me quería era mi pareja. Yo ahí tenía una pareja que me quería y me respetaba. De resto, todo el mundo pues decía que como que estaba loca. Un día veo en mi bola de cristal que la peste va a llegar a nuestra aldea. Entonces salgo a decirle a la gente, preparémonos, preparémonos porque viene una peste aquí. Entonces tomemos provisiones. Claramente nadie me creyó porque decían que yo era loca. Pero cuando la peste llegó, lo que dijeron era que había sido un maleficio que yo había hecho y que era mi culpa que hubiera una peste. Entonces un día en que mi esposo no estaba, no sé si estamos casados o no, pero bueno, mi pareja no estaba, eh, llega el pueblo, pues era un pueblito, era como un barrio, haz de cuenta, era algo chiquito, pero llegan ahí, me sacan, me llevan a la plaza del pueblo, me amarran y me empiezan a quemar, porque dicen que pues, era mi culpa todo lo que pasaba. Y cuando yo estoy en ese momento entre viva y muerta, como en esos momentos en que uno está dejando el cuerpo, y entonces como que ve las cosas desde arriba, pero todavía se siente como en ese in-between, yo veo que mi gato, que era mi mascota, se acerca y me empieza a comer. Y lo último que yo me llevo de esa vida, digamos, ese impacto, además de todo lo que me queman y todo eso tan doloroso, es ver a mi gato que me está comiendo. Eso fue lo último, o sea, ahí me morí, digamos. Y ahí entendí, ¿no? Ahí entendí y yo decía, yo creo que esto es una locura, yo de dónde estoy sacando esto, ¿no? Entre otras, yo no le había dicho a la persona que me estaba haciendo la regresión que yo le tenía fobia a los gatos, entonces pues ella no sabía y yo decía, qué locura, ¿no? ¿Será que sí? ¿Será que no? Pero fue unos meses después cuando me di cuenta que esa historia, por eso yo te decía, era una historia muy loca, o sea que yo decía, ¿de dónde estoy sacando esto? Por Dios. Pues lo cierto es que me sanó. ¿Cómo puede ser? Porque quizás nuestra audiencia hay alguien que nunca se ha hecho una regresión, ¿vale? Y vamos a explicarles un poquito que cuando vamos a las regresiones, pues se experimenta una vida, lo que se supone que es una vida, porque obviamente desde la mente quizás esto no se puede entender. Si la mente va a empezar a pensar en esta historia, va a decir, no, te lo has inventado todo, ¿no? Pero ¿cómo puede ser que seamos capaces a través de una regresión de ir a esa otra vida y que realmente haya una sanación en esta vida presente? Mira, todas esas memorias están dentro de nosotros, esas memorias nos pertenecen porque hacen parte de la historia de nuestra alma, de lo que hemos vivido o de, digamos, acá siendo muy respetuosos pues de las creencias de cada persona, incluso para las personas que de pronto no creen en la reencarnación, finalmente son memorias que están dentro de nosotros, así sea que las haya vivido alguien, no sé, en otro momento del tiempo, que hagan parte del inconsciente colectivo, dependiendo ya como de las convicciones de cada uno. Pero lo cierto es que al estar esa memoria dentro de nosotros, cuando entramos en un estado expandido de conciencia, en un estado como una especie de estado meditativo donde nos adentramos en esa profundidad, en la conexión con esa sabiduría que nos puede revelar y permitirnos acceder y recordar eso que pasó, eso que se registró internamente como el origen de pronto de algo que nosotros queremos comprender y sanar. Y es como si estuviéramos en un recuerdo muy vivido donde empezamos a sentirnos como uno de los personajes y eso puede cambiar. A veces uno se siente como una persona de otro sexo, por ejemplo, o más joven o más viejito, en otra época muy diferente a la que estamos viviendo. Entonces, de repente uno empieza como a meterse en esta historia y a sentirse parte de ella y a ver lo que está ocurriendo allí.
Y esa historia nos habla mucho de lo que nos está pasando en este momento del tiempo. Yo siento que las regresiones son una excelente herramienta de sanación y de autoconocimiento, porque algunas cosas que de repente vivimos y sentimos como síntomas en este momento en nuestra vida, puede ser un síntoma emocional, un síntoma físico, algún patrón repetitivo, algún miedo o fobia, algo que no haga, o sea, entendamos por síntoma algo que no nos permite tener esa vida plena que quisiéramos tener. Y muchas veces cuando hemos intentado por un lado, por el otro, tratamientos, psicólogos, psiquiatras, médicos, mil cosas que finalmente no han dado resultado, porque hay muchas que se solucionan por esas vías más tradicionales y es perfecto, pero hay algunas que no. Y esas que no, normalmente pueden tener una solución, una explicación en algo más profundo que nuestra mente no conoce porque no recuerda. Entonces, mi mente tradicional nunca me iba a decir, es que en una vida pasada a ti te comió tu gato. O sea, nunca iba a pasar eso porque mi mente no tenía esa información. Pero esa información sí está dentro nuestro, está en todo lo que tiene que ver con el inconsciente y con esos registros del alma. Para mí, el inconsciente en ese sentido está al servicio del alma porque es el alma quien contiene toda esa información de lo que hemos experimentado y nuestro inconsciente aquí activa algunas de estas memorias que tienen que ver con lo que en nuestro proceso evolutivo necesitamos en esta encarnación transitar, trascender, sanar, integrar, equilibrar. Y entonces todo esto nos va dando pistas desde lo que sentimos de qué es aquello que quizás hay que ir a mirar o hay que ir a sanar. De pronto cargas que nos trajimos que vale la pena soltar en este momento, de pronto culpas que nos cargamos que ya es momento de podernos mirar con benevolencia y poder soltar eso, tantas cosas que pueden pasar. Entonces, la regresión, al permitirnos abordar eso, recordar eso, revivir de alguna manera eso, nos da la clave para poder mirar, hacer consciente lo inconsciente, liberar esa memoria, poderla ver desde la plena conciencia y en ese sentido trascenderla y elegir distinto, porque la gran invitación es a poder entender y decir, ok, ya puedo entender de dónde viene eso, en el caso mío del gato puedo entender que además, pues finalmente, pues fue lo que pasó, pero además, pues seguramente le olí a carnecita chamuscada, deliciosa, tenía hambre, además éramos súper pobres, ese pobre gato, quién sabe hace cuánto no comía, ¿sabes? Como que cuando uno puede entender y ver esto casi que con humor y desde otro lugar, entonces es como si una parte de ti se permitiera hacer las paces con esa historia y trascenderla. Y entonces ahí pasa la magia, una magia que tiene una base absolutamente lógica, que es el poder entender qué pasó y el poder decidir distinto. Y desde ahí entonces hay un montón de cosas que empiezan a sanar y de relaciones y de síntomas, incluso síntomas físicos, ¿no? De estos que los médicos dicen, esto es idiopático, usted está bien, sí doctor, pero no puedo alzar el brazo, no puedo el dolor, no, pero acá los exámenes dicen que usted está bien, usted no tiene nada, tómese la medicina, no me hace la medicina, no me quita el dolor, usted, pues no sé, explórelo por otro lado, porque acá ya agotamos médicamente todo lo posible. Muchas veces en este tipo de casos encontramos que, por ejemplo, tienen que ver con formas de muerte de vidas pasadas o con heridas que se tuvieron. ¿Te pasó a ti? No me pasó a mí, sí. Sí, sí, yo tenía justo en medio de la espalda un... Era como si alguien me estuviera dando con una aguja todo el tiempo, y claro, iba al médico, iba a darme masajes, pero ahí persistía y persistía y persistía. Y en este caso yo no fue con una regresión, pero fue con mi primera sesión de registros acásicos, que cuando la persona me canalizó esa vida, o sea, ese dolor totalmente desapareció. Entonces, para mí fue como, esa fue la activación de mi plan de vida. ¡Ay, Pero mira qué poderoso! fue algo como decir, pero ¿cómo puede ser? No lo entiendes con la mente, porque la mente te va a decir, pero ¿cómo que un gato te come? O sea, hello, no, pero es un sentimiento interno, es como una verdad interna, es decir, hay un movimiento a nivel del ADN que hace que eso nunca más se vuelva a activar. Así es. Sí, hay un movimiento muy poderoso que además después terminé entendiendo que se da en todos los niveles. O sea, mueve esta energía porque es movimiento energético poderoso, pero te mueve a nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel energético, a nivel físico, a nivel del comportamiento. O sea,
puede tener un impacto muy importante en muchos niveles de nuestro ser, a nivel del ADN, como dices tú, ¿no? Esto reestructura y de alguna manera implanta una nueva información donde es como si a uno le dijeran, ¿sabes qué? Como que tú tienes permiso en este momento, tú puedes, tienes derecho, un poco como decían en Teta Healing, tú tienes permiso, tú tienes derecho y tú mereces vivir distinto esta área de tu vida. Ya puedes estar con un gato sin tener que gritar y que salir corriendo en un ataque de pánico, puedes vivirlo distinto porque además ya entendiste y puedes estar en paz con eso. Entonces, esa conciencia nos trae en gran medida liberación y la posibilidad de trascender muchas cosas, no solamente comportamientos, no solamente temas físicos, a nivel de relaciones, por ejemplo. Hace poquito tuve una persona que tenía una relación muy difícil con su mamá y a través de la regresión pudo ver cómo ellas llevaban varias vidas jugando unos roles de victimarias mutuas, ¿no? Donde se hacían daño, entonces en una vida era la una, en la otra era la otra y así sucesivamente. Y es como si aquí, a través de ese recordar, el alma le estuviera diciendo, y aquí tiene la oportunidad, por fin, de sanar esto, pero desde el amor, no desde la venganza. Aquí pueden ya hacer un alto en el camino en toda esa ese ciclo, ¿no? De repeticiones y poder hacerlo diferente. Y ella me decía, qué lindo darme cuenta que además no soy la víctima, porque en esta vida, digamos que la mamá era, entre comillas, la victimaria, y ella lo sentía como muy injusto. Yo me decía, pero ¿por qué, Mónica? ¿Por qué? Yo no le he hecho nada. Yo le decía, ¿para qué sería que tu alma, entre tantas mamás que pudo haber elegido, para qué hizo este pacto álmico con ella? ¿Para qué se eligieron mutuamente? Y cuando ve todo esto, pues es hermoso, ¿no? Ver que eso tiene un sentido y que tiene un propósito de amor. Entonces, a veces el entender las relaciones a la luz de todas esas historias y de esas memorias nos permite sentir desde el fondo ese deseo de por fin equilibrar eso desde el amor y decidir diferente, ¿no? Para cambiar esas historias que a veces se repiten. Qué bonito, porque además es eso, ¿no? El inconsciente realmente no reconoce si es el pasado, si es otra vida, si es simplemente es ir ahí, cambiar la información, tomar conciencia, traerte la nueva información aquí y permitir que la magia se dé. Y, y aquí, en esta explicación parece que es muy fácil, pero hay muchas personas que tienen miedo a enfrentarse a una regresión porque, claro, obviamente, en la regresión, y tú me lo puedes confirmar, nacemos en esa vida y experimentamos también la muerte en esa vida normalmente, ¿verdad? Y muchas personas que yo he conocido hablando de temas de regresiones dicen, ay no, pero ¿cómo me voy a enfrentar yo a una muerte en una regresión? ¿Cómo es ese proceso? Porque realmente, desde mi percepción y desde mi experiencia, la verdad que es algo muy sanador. Absolutamente. Mira, yo, de hecho, ayer que estaba justamente en una de las clases de compartir mi método con otros terapeutas, yo les decía, yo procuro en todas las regresiones darle ese regalo a la gente, independientemente de que el origen de lo que está buscando no necesariamente se dé en la muerte, sino en otro momento de esa vida. Porque siento que es un regalo inmenso. Mira, normalmente las personas que pueden recordar una muerte en alguna vida pasada le pierden el miedo a la muerte en esta vida porque se dan cuenta de lo hermoso que es. Pueda que para ustedes sea terrible, me van así, pero Mónica, ¿cómo vas a decir que es hermosa la muerte? Miren, cuando uno la experimenta y recuerda lo que pasa y lo que es dejar el cuerpo y volver a encontrarse con esta inmensidad del espíritu, es absolutamente hermoso y es absolutamente sanador porque además nos reconcilia un poco con este tema de la muerte que se asocia a la tragedia, al dolor, ¿no? al sinsentido y nos permite recordar, no porque lo oigamos en un video, ni porque lo leyamos en un libro o nos cuenten la historia, sino porque lo experimentamos en carne propia y podemos recordar esto hermoso que se siente cuando se deja, por ejemplo, si el cuerpo estaba sufriendo, inmediatamente el dolor desaparece. Si había, he tenido regresiones, por ejemplo, de personas que recuerdan una vida pasada donde eran invidentes y tan pronto dejan el cuerpo físico, ¡prum!, se hace la magia, empiezan a ver otra vez y me dicen, puedo ver colores, puedo ver la inmensidad, me puedo sentir uno con el todo, ¿no? Entonces yo siento que el permitirse experimentar la muerte es un gran regalo en muchos aspectos, entre otros porque además nos permite en esa vida particular entender muchas más cosas
y ver qué me pude haber traído yo de esa vida a la luz de lo que viví e incluso de cómo morí, qué me cuenta de eso de mí hoy, ¿no? Cómo se relaciona conmigo y con mi vida, con mi motivo de consulta y con mucho de lo que yo pude haber elegido para esta encarnación. Entonces, yo siento que es un regalo hermoso que además, cuando llega el momento de la muerte de nuestros seres queridos, que yo creo que inevitablemente es un momento de tristeza, de dolor, no, pues porque finalmente hay una separación y nos toca adaptarnos a un nuevo, a un nuevo proceso, digamos, sintiendo y amando a esa persona, pero sin poderla ver ni abrazar. Pero yo siento que cuando experimentamos esa muerte, de alguna manera hay un pequeñito consuelo en decir, bueno, a pesar de todo mi dolor y la falta que me va a hacer, yo sé que debe estar sintiendo esta expansión divina y porque además lo que pasa, pues, digamos, cada caso pues tiene sus particularidades, pero en general hay una sensación de alivio inmensa, hay seres de luz y de amor que llegan a abrazarnos. Muchas veces los seres queridos que se nos adelantaron en el camino llegan como cuando uno llega al aeropuerto después de vivir mucho tiempo en otro país y llegan todos felices a recibirlo, a abrazarlo, a darle la bienvenida de nuevo al hogar. Es algo así, es algo así y es un proceso muy lindo, así que yo sé que podría, para la mente puede ser como tú decías, no, pero cómo vamos a revivir eso, qué susto, pero desde mi experiencia les digo, y tengo varias de las personas, de los consultantes que han estado y que me dicen, ¿sabes qué? Le perdí el miedo a la muerte al haber recordado lo que se siente morir, ¿no? De alguna manera. Y has tocado un tema muy bonito porque decías esa expansión. Y claro, obviamente nuestra esencia en la encarnación está como sostenida dentro del cuerpo, entonces no se puede expandir a niveles del espíritu. Obviamente se expande, pero dentro de lo que le permite este cuerpo físico y su energía. Entonces, cuando haces esa transición, esa muerte y el verte ahí arriba, ¿no? Como decías antes, cuando estaba entre aquí y allí, entre que me estaba casi muriendo y sientes ese cambio entre salir del cuerpo y esa expansión y te das cuenta que aquí, hoy, en esta encarnación, no eres simplemente cuerpo, sino que hay una esencia dentro de tu cuerpo y ahí te empiezas a poner, o quizás te recuerda también ese observador que tanto nos ayuda en nuestro día a día a conectar con ese plan de alma. Totalmente. Y ahí tú experimentas, más que por esta frase que es maravillosa, estoy 100% de acuerdo con ella, es que nosotros somos seres espirituales teniendo una experiencia humana, pero aquí digamos que lo puedes vivir y experimentar. Y alguna vez me formé en una terapia de duelo preciosa en la cual pude tener contacto con mi abuelita que ya había fallecido y ella me decía que parte de mi misión, digamos, o de una de las formas de servicio era el acompañamiento en el duelo. Justamente esa es una de las terapias que también acompaño mucho. Y ella me decía, dile a la gente que morir es como nacer al revés, pero mucho más agradable, porque cuando nosotros nacemos de alguna manera es una experiencia traumática, es llegar de esta inmensidad del espíritu a condensarnos en un cuerpo chiquito, de pasar de un estado en el que no tenemos necesidades porque somos luz, porque somos amor, conciencia, expansión, digamos, es como la divinidad ahí latente en nuestro ser, y de pronto es llegar a un cuerpo chiquito que siente hambre, que siente frío, que necesita, ¿no? Que es vulnerable y que necesita que lo cuiden, que no puede valerse por sí mismo. Y ella me decía, mira, morir es al revés, pero en cambio es dejar esa densidad del cuerpo físico y donde estamos limitados para regresar a esta expansión, donde volvemos a encontrarnos con la inmensidad que nosotros somos, donde dejamos el dolor y donde regresamos al hogar. Y me decía algo muy lindo, me decía, ¿cuánto dolor nos ahorraríamos en la tierra si pudiéramos recordar esto que nuestra alma ya sabe porque lo ha experimentado muchas veces y es qué es lo que realmente se siente morir? Nos ahorraríamos mucho dolor, tanto frente al miedo que nos puede generar nuestra propia muerte, como al aproximarnos a la vivencia de la muerte de nuestros seres queridos, ¿no? Wow, y cuando hablas ahora de la muerte, casi que quizás muchas veces basamos nuestra vida en ese miedo a morir. Y quizás ese plan de alma realmente es perderle ese miedo a morir y vivir la vida en todo su potencial. Sí, total.
al final, aunque dentro del plan del alma tenemos diferentes cosas que cada uno, digamos, que viene a experimentar entre esos, sí, yo creo que el tema de perderle el miedo a la muerte nos conecta con la vida, porque realmente si tú le pierdes el miedo a morir, de alguna forma le pierdes el miedo a vivir, ¿no? Y puedes vivir con mayor intensidad y puedes vivir con mayor plenitud y puedes hacer cosas que de otra manera de pronto por miedo no harías porque no, pero yo tengo ganas de ir a viajar a conocer este lugar, no, pero qué tal que me pase algo, qué tal que, ¿no? Entonces a veces esos temores nos impiden hacer ciertas cosas y yo siento que cuando en últimas, o sea, nuestra alma lo que más quiere es que nosotros más allá de específicamente cada persona que pudo haber metido dentro de su plan, yo creo que podríamos resumir en que el alma quiere experimentarse aquí, tratando de integrar y de vivir el amor en todas sus manifestaciones y poder hacer esa elección de amor independientemente de las circunstancias y de lo que estamos viviendo, llámese enfermedad, llámese abandono, llámese no sé, lo que sea que a veces uno puede vivir pues que puede ser difícil, confrontador, muy retador. En últimas, yo siento que el alma a lo que nos invita y nos pone sobre la mesa en este plan es cómo esas situaciones las puedo vivir desde un lugar de mayor amor, cómo puedo ser el amor en todas esas situaciones e integrarlas y vivirlas desde ahí equilibramos muchas veces los desequilibrios, desde ahí nos permitimos alcanzar un propósito, alcanzar esta manera de vivir de la forma quizás más feliz posible o más expandida posible, que en últimas creo que nuestras almas que son benevolentes, que son inmensamente, o sea, que tienen esa esencia que nosotros somos, ¿no? Quieren simplemente que la recordemos y al recordarla nos conectamos con esta felicidad, con el poder amar la vida, con el poder vivirla de una mejor manera y desde ahí ser lo mejor que podemos ser para nosotros mismos y para los demás. Qué bonito. ¿Cómo crees que puede ayudar a una persona que ahora mismo se sienta que quiere encontrar ese plan de alma? ¿Qué es lo que encuentra realmente cuando hace una regresión? Porque muchas veces cuando estamos en esa sensación de, ay, quiero encontrar mi plan de alma, ay, quiero descubrir mi misión de vida, ¿no? A veces como que entramos en ese bucle mental de tener que encontrar algo cuando realmente ya lo somos todo. Pero la mente quiere respuestas, quiere respuestas. ¿Cómo ayuda una regresión a encontrar esas respuestas? Ya, al entrar en la regresión lo que hacemos es entrar en contacto con el alma y con su sabiduría. Entonces le podemos hacer muchas respuestas y el alma es tan sabio que nos va a responder las que necesitemos que sean respondidas de la forma en que necesitemos que se respondan. Porque a veces hay respuestas que ya están y que parte del plan es que nosotros nos demos cuenta que están ahí, las podamos vivir y experimentar sin que alguien nos diga, hola, mira Magda, es que tu plan es dos puntos, el siguiente, ¿no? Hay muchas cosas que en medio de la experimentación se van integrando y se van viviendo, pero hay otras que el alma a uno le puede revelar y cada caso es distinto. Por ejemplo, a veces parte del plan puede ser venir a sanar esa relación con una persona determinada. En ocasiones puede tener que ver con el aprender a poner esos límites sanos, a poder desarrollar el amor propio, por ejemplo, el poder encontrar la manera de servir pero sin olvidarme de mí misma. En últimas, hay muchas formas en que ese plan de alguna manera el plan se está cumpliendo siempre. Lo que pasa es que a veces lo podemos cumplir por contraste, digamos, a veces lo podemos vivir desde el amor, a veces lo podemos vivir desde el dolor. Por ejemplo, si parte de mi plan de alma está para esta encarnación particular, integrar y aprender el perdón, ¿sí? Seguramente mi alma, entonces en ese sentido, habrá hecho pactos con diferentes personas que me van a dar la oportunidad de experimentar ese perdón, de pronto de vivir situaciones difíciles donde mi alma o yo sienta que puedo eventualmente perdonar esa situación o el dolor que me generó. Y yo tengo esa oportunidad, ¿cierto? Pero aunque mi alma haya elegido eso desde el plan, no quiere decir que necesariamente lo voy a lograr. Yo tengo la oportunidad desde el libre albedrío, que es un regalo inmenso que tenemos y que tenemos arriba y abajo antes de hacer el plan aquí en esta encarnación con cada decisión que tomamos,
pues yo voy decidiendo cómo lo vivo. Entonces, digamos que mi alma eligió ese tema del perdón. Y tú y yo hicimos ese pacto y de pronto, no sé, pasa alguna situación donde yo siento que te tengo que perdonar porque me hiciste, no sé, una traición enorme en algún tema y yo tengo esa oportunidad de perdonar, pero digo, no, no te va a perdonar. Me va a quedar con el rencor porque no hay derecho a lo que me hiciste. Y entonces así seguramente puedo vivir muchas situaciones, ¿no? Que a veces uno dice, ay, pero es que yo soy muy de malas, mira que siempre me pasa lo mismo, a mí todo el mundo me traiciona, a mí todo el mundo me hace cosas horribles y entonces pobrecita yo. Claro, porque si tu alma eligió eso, entonces hizo tus pactos perfectos, los otros son actores que vienen a jugar un rol en nuestra obra de teatro, que es el guión que de alguna manera nuestra alma les entregó. Entonces, aquí, cuando tú te encuentras y te enfrentas a eso, depende de cómo lo vivas tú. Entonces, finalmente el plan, a través de eso lo estás viviendo. Lo que pasa es que pueda que elijas el rencor o pueda que elijas el perdón. Y dependiendo de cuál sea tu elección, hay otras puertas que se abrirán, porque seguramente si empiezas a integrar los aprendizajes, es posible que ya no tengan que repetirse tanto o no con la misma intensidad o que tú los vivas distinto. Pero en cambio, si no, seguramente cada vez vas a traer más eso, porque el alma es tan sabia que nos da las oportunidades que necesitemos para venir a integrar lo que necesitamos integrar. Entonces, yo siento que a uno la regresión le ayuda en ese sentido porque le permite ver las cosas desde otra perspectiva y entender, sobre todo algo que a mí me parece hermoso, ¿sabes qué es? Que nosotros no somos víctimas de nadie ni de nada, que somos unos actores absolutamente empoderados y responsables de todo cuanto nos ocurre, incluso si esa responsabilidad viene de otro lugar más álmico o inconsciente, pero igual. Y podemos decidir cómo lo vivimos y cómo lo hacemos. Entonces, cuando tú en la regresión empiezas a darte cuenta de qué es lo que de pronto hay tras bambalinas en esa relación o en esa situación, y que de pronto, claro, en esta vida, como en el caso que les puse antes, la mamá aparentemente pues es una persona muy difícil y maltratadora y todo eso, pero que de pronto en la vida pasada era yo y aún peor y en otra vida también. Entonces digamos que nos da perspectiva y nos invita a reconocernos en medio también del propósito que pueden tener esas situaciones que estamos viviendo para poderlas vivir, uno, sin tanto juicio, dos, con más amor, con mayor conciencia y con esta información de, más que de acá, como tú decías, sobre todo de acá, porque igual a la mente le sigue pareciendo locuras, pero cuando tú las sientes desde acá, desde ese lugar y dices, ¿sabes qué? Voy a elegir diferente y voy a dar lo mejor de mí para, por lo menos en lo que a mí respecta, sanar esta relación de una vez por todas, entendiendo también mi cuota de responsabilidad, aunque quizás no la vea en esta vida y la traiga más de otras, pero desde ahí la veo y entonces yo siento que nos permite comprender las cosas desde ese otro lugar para también vivirlas distintas. Que me encanta cómo has explicado lo del plan del alma, porque muchas veces pensamos que el plan del alma es eso, tick the box. Y venga, y esto hecho, y esto hecho, y ahora he mandado un email y ya he hecho el plan de alma, ¿no? Y la forma en la que realmente lo has explicado, que somos esos actores, que tenemos ese guión, que realmente muchas veces no somos ni siquiera conscientes de ese guión y que cuando entramos en una regresión y podernos ver en cómo estamos jugando en este juego que es la vida sin ese juicio o cómo lo jugamos en esas otras vidas, nos abre esa perspectiva de hacer ese cambio energético interno que te abre la siguiente puerta, como decías, ¿no? Y qué nueva puerta se va a abrir. Y el camino, el plan, lo estamos recorriendo todo el tiempo, pero tú tienes ese libre albedrío de decidir, igual que hoy has decidido escucharnos en este canal de YouTube. No sé si te gustaría cerrar con algo en especial. Pues yo quisiera cerrar diciéndole a las personas que se permitan confiar y que se permitan vivir esas situaciones que muchas veces no son fáciles, que a veces uno dice, pero ¿cómo lo voy a vivir? No tengo fuerza, no sé cómo trascender esto porque es tan doloroso para mí. Lo que yo les puedo decir es que desde el plan del alma nosotros, todo lo que prevemos como una posibilidad de lo que podemos experimentar y vivir aquí en la tierra, lo hacemos porque tenemos las herramientas también para trascenderlo, porque internamente tenemos esa fuerza, aunque nuestra mente nos diga que no, aunque nuestro ego esté ahí diciendo tú no eres capaz, o sea, no, ni te pares de la cama porque no vas a poder salir de aquí, internamente créanme que nosotros tenemos todo lo que necesitamos para poder
vivir eso, para poder integrar esos aprendizajes. Recuerden que al final la clave siempre está en el amor. Pregúntense cómo puedo vivir esta situación desde un lugar de más amor, y ahí empiezan a llegar respuestas. Y por otra parte, con mucha humildad y con mucho respeto, pero les digo desde lo que yo he podido experimentar y acompañar en todos estos años, es que además nunca estamos solos. Desde la dimensión espiritual hay un montón de seres de amor, de luz, que nos acompañan y nos sostienen, que evidentemente no pueden vivir la vida por nosotros, pero que nos dan también como esa fuerza y esa energía linda para continuar en los momentos en que de pronto nos sentimos desvalidos, inconsolables, en que no sabemos cuál es el camino. Pídanle a su alma, si creen de pronto en estos otros seres de luz, pídanles guía de cómo puedo sacar internamente la fortaleza, cómo puedo encontrar la solución para vivir esta situación. Les garantizo que pueden, porque de otra manera su alma no lo habría previsto como una posibilidad. Todo tiene un sentido y nosotros somos mucho más poderosos de lo que creemos, eh, y tenemos internamente un sinfín de herramientas que nos pueden ayudar a transitar esta vida de una manera mucho más feliz, con mayor bienestar, con mayor alegría, con mayor eh, felicidad. Y fíjate qué bonito, porque estos seres también son terrenales y son gatitos. Y si aquel gatito en aquella vida no te hubiera hecho pasar por esa experiencia, no hubieras tenido esa fobia en esta vida y no hubieras encontrado tu plan de alma a través de las regresiones. Así que a veces suceden cosas que no entendemos, pero tienen un propósito superior que nos lleva a esa esencia. Gracias, gracias Mónica por todo tu conocimiento, por traernos hoy aquí este tema tan apasionante que además nos ha llevado a hablar de la muerte, que ya es como, wow, un temazo. Así que, bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Os pondremos por aquí abajo cómo podéis encontrar a Mónica y saber más de ella, por si os queréis formar en su método ALMA para aprender cómo hacer estas regresiones. Gracias, preciosa. Muchas gracias a ti, gracias por este espacio de transformación, de bienestar, de expansión. Qué felicidad de haber compartido contigo, con todas las personas que van a ver este video. Y bueno, que tu luz se siga expandiendo y que toda esta información valiosa siga llegando a millones de personas alrededor del mundo. Gracias igualmente, y os recordamos suscribiros al canal, y si tenéis cualquier pregunta, pues aquí en los comentarios siempre estaremos disponibles para, bueno, a vuestro servicio, obviamente. Gracias, gracias y hasta pronto.